Mirando Más Allá con Angélica Lenz, un podcast inspirador e informativo que busca generar conciencia y comprensión en torno a la discapacidad visual. Hola, te doy la más calurosa bienvenida a este espacio de Mirando Más Allá y te agradezco el que nos estés acompañando. El insomnio es un problema de salud ahorita muy común a nivel global. Según estudios, se calcula que el 30 hasta el 40% de la población adulta tiene dificultades para dormir de forma regular. Del 10 al 15% tienen un trastorno de sueño ya crónico. Y esto obviamente afecta la salud física, emocional y también la vida cotidiana. Cada vez se escucha con más frecuencia hablar sobre clínicas de sueño, sobre tratamientos especializados, pero aquí yo pregunto, ¿qué pasa cuando el insomnio no tiene nada que ver ni con el estrés, ni con malos hábitos, ni tampoco con lo que es el ritmo moderno de la vida hoy en día? ¿Qué pasa cuando el insomnio es causado porque no existe un referente natural que es el que marca la pauta para dormir y despertar, que es la luz? Hoy vamos a poner el foco en un grupo de la sociedad que cuando se habla de insomnio no se les toma en cuenta la mayoría de las veces, y estoy hablando de las personas ciegas. Hoy vamos a profundizar en esta cuestión, cómo viven las personas ciegas esto del insomnio, pero particularmente lo que es un trastorno del que se habla muy poco y se sabe también muy poco al respecto. Por eso mismo te quiero pedir algo muy especial, algo muy sencillo. Por favor, dale me gusta a esta entrevista y compártelo, porque recuerda, nunca sabemos a quién esta información que se va a compartir el día de hoy le puede cambiar la vida. Hoy vamos a abordar este tema con dos invitadas extraordinarias que me orgullece muchísimo poderlas tener con nosotros, y vamos a abordar el tema desde lo que abarca en lo general. Nos vamos a ir a lo personal y vamos a concluir con consejos prácticos que han sido probadas por ambas. Y por eso te invito a que te quedes hasta el final y no te pierdas de nada. Toda esta información es sumamente importante, por supuesto, para las personas ciegas y sus familiares, pero no deja de ser interesante para el público en general, y para mí sería sumamente valioso que profesionales de la salud también pudieran escuchar esto. Así que, por favor, ayúdenme a compartir. Y ahora, sin más, quiero presentarles a nuestras invitadas. La primera, me hace muy feliz poderles presentar a Macarena Peña. Ella se encuentra en McAllen, en Texas. Ella trabaja para el Texas Workforce Solutions VR Services y administra un programa para los adultos mayores con baja visión y ceguera. Además, es directora de una organización sin fines de lucro llamada Los Visionarios Ciegos en Acción. Macarena, bienvenida, es un honor tenerte aquí. Gracias, gracias, Angélica. No, para mí es un honor de verdad compartir micrófonos contigo, con nuestra otra invitada. Realmente gracias a Dios por esta oportunidad. Y como tú lo decías en la introducción, qué importante es que toda la familia sepa, pero también los profesionales de la medicina no se vayan, escuchen hasta el final, porque todos podemos aprender de estas vivencias. Así es. Y ahora les presento a nuestra otra invitada, Karen Lara Domínguez.
Karen es ciega de nacimiento, es de profesión, es psicóloga educativa y con muchísima paciencia y con cariño se dedica a enseñar a las personas con discapacidad visual las diferentes herramientas para poderse integrar en el ámbito escolar, laboral y también en el social. Karen, bienvenida. Qué gusto que estés acompañándonos. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bien contenta de todo lo que vamos a compartir, de estar con ustedes. Y bueno, realmente, como dijo Macarena, no se vayan porque vamos a hablar de temas desconocidos. Así es. Sí, hay que darles visibilidad. Vamos a darles escucha a todo esto. Como acabamos de ver, cada vez es más común hablar de las dificultades para dormir, pero el insomnio es lo mismo que tener un trastorno del ciclo del ritmo circadiano. Gracias. Fíjate que realmente en los últimos años se han hecho muchas investigaciones a raíz de estos trastornos, como tú comentabas, el insomnio, se ha generalizado mucho en todas las edades, ¿verdad? Sin embargo, el trastorno del sistema del circadiano va un poquito más allá porque esto sí tiene que ver con algo biológico. Y básicamente lo que esto quiere decir es que las personas, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, cómo afecta a las personas con ceguera total, que se te descontrola el reloj biológico y entonces llega a ser un trastorno que afecta finalmente la vida entera de una persona con discapacidad visual cuando el insomnio se puede tratar de otras maneras un poquito más ligeras y tiene que ver con la ansiedad, con depresión, con sistemas que se están declarando ahorita, pero el trastorno del sistema de del síndrome, de que se le llama también NON 24 o también en español se le conoce como el síndrome de trastorno, perdón, del sueño vigilia, son completamente diferentes al insomnio. ¿Nos podrías profundizar un poquito más qué es realmente este ritmo circadiano? El ciclo es lo que marca las 24 horas de un día. Eso quiere decir que nuestro día tiene 24 horas y se regula básicamente por la luz del día. Quiere decir que nuestro cerebro produce dos tipos de hormonas, el cortisol y la melatonina. El cortisol es esa hormona que te ayuda a estar alerta, a estar despierto, ¿ok? Y la melatonina es la que te empieza a dar en la nochecita, cuando está oscurito, cuando te quieres dormir. Entonces llega un momento en que este reloj se empieza a descompensar, se empieza a alterar y entonces las consecuencias de las personas que sufrimos ese síndrome es que finalmente nuestra cadena del tiempo del día se va corriendo y a veces podemos pasar ciclos, semanas de tener un sueño muy bien y de repente se va corriendo y es ahí cuando erróneamente pensamos que es insomnio, pero es el trastorno del ciclo circadiano. ¿Por qué este trastorno del ritmo circadiano afecta especialmente a las personas ciegas? Fíjate que en los últimos años ha sido un tema, para mí que estoy acá en Estados Unidos, ha sido un tema de muchos estudios. Como comentabas al principio, ya hay muchas clínicas que se enfocan en lo que es las clínicas del sueño, ¿verdad? Del descanso, ¿verdad? Entonces, a través de estos médicos especializados ahora en el sueño, ha habido muchos estudios. Fíjate que estaba leyendo que en los 60, 70 hubo un estudio de un científico francés, en donde él permaneció en cuevas, en donde no había reloj, no había luz, no había ningún tipo de comunicación y donde se investigó que las horas en un día no son realmente 24 horas, son 24 horas más 11 minutos.
entonces se te va corriendo la cadena, se te va moviendo el tiempo. Entonces, si hoy, por ejemplo, te dormiste a las 10 de la noche, mañana te vas a dormir a las 10 con 10 minutos y pasado mañana a las 10 con 20 minutos. Y entonces se te va recorriendo y eso nos sucede a las personas que no percibimos la luz, porque a través de la luz es como nuestro cerebro produce esas hormonas del cortisol y de la melatonina que nos mantienen o dormidos o despiertos. Ahora, bien importante aclarar para tus oyentes que yo no soy doctora, yo no soy una persona experta en medicina, sin embargo, como he sido diagnosticada con este trastorno de mi ritmo circadiano, he tenido que aprender mucho de esto. A mí me pasaba que cuando yo percibía luz, yo fui una persona que criticó mucho. Tengo muchos amigos ciegos y decían, no, son flojos, toda la noche andan y todo el día duermen. Hasta que lo empecé a vivir en carne propia y yo trabajando, teniendo familia con mis hijos, horarios, cosas así establecidas, ¿verdad? Y como dicen, la higiene de mi sueño era terrible. Y entonces fue donde me di cuenta, algo está pasando. Entonces es bien común que este ciclo que se va perdiendo nos afecte a las personas ciegas. Interesante lo que dices, que se va como recorriendo, o sea, que puede ser que por varios días o semanas como que estés bien regulada y ya después de repente se desajusta todo, ¿no? Entonces, con esto del horario que realmente es más de 24 horas, pues con eso queda como más claro por qué se va desajustando todo esto. Y entiendo la importancia de ponerle un nombre, o sea, como ahorita dijiste, tú lo llegaste a vivir y el hecho de que ahorita ya se le conozca y se le identifique como el trastorno non-24 o con el nombre en español, creo que eso es muy relevante. ¿Podrías profundizar un poco más? ¿Hay algo acerca de lo que es en realidad este trastorno? Sí, mira, ahí inclusive hace algunos, yo quiero decir que algunos 10 años, 12 años, una compañía farmacéutica aquí en Estados Unidos que se llama Vanda, empezaron a hacer muchos estudios, muchas cosas de que no era normal el tipo de vida que las personas ciegas estábamos teniendo. Y entonces estas investigaciones han dado resultados en donde inclusive ya hay medicamentos. Ahora, para mí es bien importante resaltar que estos medicamentos solamente están en Estados Unidos, ya están aprobados, ya se están usando. Hay muchas personas que lo están usando. Yo en lo personal, por cuestiones personales de diabetes y de mis trastornos, mis riñones, decidí no tomarlos, ¿verdad? Pero porque hay también otras maneras alternativas de hacerlo. Pero realmente esto ya se está tomando en serio, ya hay clínicas del sueño, ya hay aparatos que producen para que tú como persona ciega puedas tener esas alternativas y eso vamos a platicar un poquito más de qué podemos hacer para regular. Y es importante saber que esto, el insomnio es un trastorno que se compone. El trastorno de sueño, vigilia, desincronizado o el non-24 es algo permanente, es algo que se sufre por mucho tiempo o que se vive. Entonces, lo importante de esto es que tenemos que aprender a vivir con esto. Creo que somos bastante afortunados en esta época, el que ya se esté investigando mucho más esto. Obviamente hay que darlo a conocer, pero el hecho de que ya hay más conciencia, de que hay estudios al respecto, creo que eso es muy alentador. Y esto me lleva a preguntarme, ¿se tiene ya algún estimado o alguna cifra acerca del número de personas con ceguera que padecen de este trastorno?
Fíjate que esto tiene dos puntos bien interesantes. Uno es que, por ejemplo, es muy difícil diagnosticarlo en niños. No es un examen de sangre, no es como sácame una radiografía y dime si lo tengo, sino que lo que han decidido los expertos en el sueño es llevar un diario, tomar nota durante meses, a qué horas te dormiste, a qué horas te levantaste, cómo te sentiste durante el día, qué estás comiendo, qué estás tomando, cuál es tu actividad. Entonces, de alrededor del 50% de las personas completamente ciegas que no perciben luz son las que tienen estos síndromes. Ahora, no significa que si tú no ves nada, tú tienes el síndrome, ¿sí? Eso es bien importante. Hay que tomar cada caso individualmente, pero el estimado es más o menos que de entre 50 al 70% las personas completamente ciegas, adultas, sufren de este trastorno. Qué valioso lo que estás diciendo, Macarena. Y con todo esto, para que las personas puedan como identificarlo mejor, si es el trastorno o no lo es, ¿cuáles serían los síntomas en los que hay que poner como atención? Que no puedes dormir, que se te va corriendo el ciclo, que llega un momento en que toda la noche estás despierta o duermes 1 hora, 2 horas, al otro día te sientes cansado, no te puedes enfocar, puede ser hasta peligroso si el trabajo que haces, que estás cabeceando todo el día. Y bien importante decir, bueno, no duermo la noche, pero en el día me echo mis coyotitos, como decimos, ¿verdad? No es lo mismo, porque ese sueño que hagas durante el día no es el mismo sueño que cuando es dentro de tu ciclo, de tu ritmo circadiano. Entonces, eso también es bien importante, porque a veces a mí me ha pasado que aunque yo en la tarde me eche mi siestecita, como quiero, ando toda floja, no puedo pensar, anda uno irritable, con emociones encontradas. Entonces, es importante seguir una rutina. Es importante apegarnos a horarios, ¿verdad? Y eso te digo, vamos a ir platicándolo un poquito más adelante, pero sí es muy importante que tienes que saber qué es lo que tienes y no dudo que pueda haber personas ciegas o con baja visión que tengan insomnio, pero el síndrome como tal debe ser a través de un estudio que tú debes hacer a ti mismo para que tú puedas decir, sí es porque, mira, a mí, por ejemplo, yo puedo estar 6 semanas bien y las siguientes 2 semanas el trastorno me da, pero ya no me paniqueo, ya no me asusto, ya no digo no. Bueno, paniquear es, perdón, así es, así digo yo, pero ya no, como ya no te paralizas, decir, ay, no duermo, ya sabes que son 2 semanitas, 7 días, y otra vez, pum, caes otra vez en tu ritmo. Entonces, yo creo que la clave aquí es la educación en cuestión de nosotros entender nuestro cuerpo como personas ciegas, entender nuestra condición y entender que tenemos que aprender a vivir con esto. Y aquí me percato lo importante que es la autoobservación, ¿no? Y el autoconocimiento en todos estos, en toda esta cuestión, o sea, lo importante que es. Y aquí me encantaría, ahora sí ya, Karen, que nos platiques tu experiencia, cómo lo has vivido tú, si has tenido síntomas, qué pasó contigo. Bueno, en el caso, la verdad es que me hubiera encantado escuchar esta información hace muchos años, porque de verdad yo pensaba que tenía un problema, o sea, no sabía ni qué me pasaba. Fíjense, yo empecé desde niña a darme cuenta que tenía problemas para dormir, pero 7, 8 años, a mí me costaba mucho trabajo dormir. Recuerdo que iba como en tercero de primaria y me llegaba a ir a la escuela, iba en una escuela de ciegos, sin dormir toda la noche. Y yo decía, ay, Jules, pero ¿por qué no puedo dormir? O sea, ¿qué me pasa? Y no lo entendía. O sea, yo decía, bueno, es algo raro. Hasta luego decía, ay, es que otra vez no dormí. Y lo mismo me pasaba en la secundaria, y en los niveles después de la secundaria. O sea, era algo constante. Pero como dice Macarena, era por etapas. O sea, no es que siempre tuviera ese problema para dormir. Pero no sabía qué era. O sea, realmente tú piensas y dices, algo está mal, pero no sé qué es.
Ya conforme fui reincorporándome a la comunicación con personas con discapacidad visual, porque hubo un tiempo de la vida donde solamente convivía con personas normovisuales, cuando volví a esto de los grupos, etcétera, me di cuenta que las personas ciegas también pasaban por eso. Y entonces, como que hizo sentido. Ok, les pasa lo mismo. Ok, es algo raro. Pero ¿qué es esto? O sea, sigues sin saber qué es. Hasta que conforme vas investigando, ahora la tecnología también nos ha ayudado mucho. Aprendí que no era la única en el mundo. Aprendí que tenía un origen y que el problema está en el reloj biológico, lo que decía Macarena hace ratito, ¿no? Es como que tú tienes un reloj interno, tus baterías del reloj, que es la melatonina, el cortisol, tienen fallas. O sea, no eres tú, ahora sí que no eres tú, es el reloj. Ese es el problema. Y ya cuando lo supe y escuché un poquito más, dije, ok, me dio más luz y me dio más sentido. Y todo esto, Karen, que tú viviste ya desde niña, o sea, ya es mucho, mucho tiempo. ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida en general? Ahora sí que, pues, en lo físico, en lo emocional, en la cotidianidad, ¿cómo lo viviste? Pues hubo un tiempo en el que el problema era muy severo, o sea, pero muy severo. Ya eran varias noches así sin poder dormir, decimos noches en blanco, ¿no? Me acuerdo que me dormía como a las 2 de la tarde del otro día, o incluso, fíjense que me pasaba que, digamos, es viernes, ¿no? Me despierto en la mañana del viernes, no duermo nada de viernes para sábado y me duermo hasta el sábado en la noche. O sea, era muchísimo tiempo despierta. ¿Y cómo me afectaba? Pues total. Si tenía actividades al otro día, andaba toda cansada, o si daba las clases, a veces tenía que suspender y decía, ¿sabe qué? Es que no pude dormir, discúlpeme, voy a tener que suspender la clase porque estoy bien cansada. O a veces, que a la fecha todavía me pasa esto, estoy trabajando, pero le digo a las personas, es que estoy en modo piloto automático. O sea, estoy escuchando, te estoy dirigiendo en la actividad que te dije que hicieras, parte de mí está durmiendo. Entonces, es todo un tema. Como mencionaste tú también, Macarena, ¿no? Que anda luego uno cabeceando durante el día y no te puedes concentrar, no te puedes enfocar. Y fíjate que a mí me sucede que aunque no me creen, mis amigos, mi familia, yo me puedo dormir 2 minutos. 2 minutos y digo, ay, qué rico, porque realmente esos cachitos, aunque comentaba al principio, después de lo que he estudiado y he leído, no recompensan si descansas un poquito. Pero sí, es muy difícil, inclusive a la familia le afecta. Hace poco tengo un amigo pastor, es un hombre muy preparado, es un doctor, y él, yo le estaba comentando, y bueno, ¿tienes problemas de sueño? Sí. Entonces le platico, bueno, ¿sabe de esto? Me dice, espérate. Y le habla a su esposa, quiero que escuches esto. Y dice, es que mi esposa me regaña porque ando cabeceando todo el día y en la noche no duermo. Entonces está esta tendencia de la familia de no entender la situación y juzgarnos como flojitos, como desordenados, como falta de horario, falta de actividad, pero realmente, como dice Karen, es algo biológico. Sí, y yo creo que todo esto finalmente también tiene repercusiones en la cuestión emocional. ¿Cómo lo viviste tú, Karen, en este sentido? Pues muy feo. Porque, como dices, la falta de sueño te afecta mucho en el ánimo. O sea, andas, como decimos, todo apachurrado o incluso te sientes hasta muy ansioso. O sea, es como el balance de, por un lado te sientes cansado, pero por otro lado te sientes estresado porque no cubriste las cosas que tienes que hacer en tus actividades. Y es difícil porque cuando vas a buscar ayuda, los doctores te atienden como si fuera problema meramente de insomnio. Mira, qué interesante. Yo creo que también, bueno, no sé, yo afortunadamente no tengo este trastorno y tampoco problemas de insomnio, pero las pocas veces que de repente sí me paso de repente un rato en blanco, como mencionaste,
yo al día siguiente estoy irritable, estoy con mecha corta, ahora sí que no, y me duele la cabeza, o sea que como que va arrastrando una serie de consecuencias que son muy importantes. No sé tú, Macarena, digamos, en la cuestión emocional, cómo te ha afectado a ti cuando has tenido estas rachas. Fíjate que al principio, sí fue muy difícil, sobre todo para mi esposo, para Gabriel, porque me decía, vente a dormirte, gorda, ya, duérmete. Le decía yo, es que no me puedo dormir, o sea, no es que yo no quiera, es que no puedo dormirme, o sea, no me da. Y entonces empezaba con 1 hora y con 2 horas, y es una cosa que con mis hijos, pero anoche, ¿cómo andabas? Y despierta y no sé qué, pero la señora por toda la casa, hasta que nos cayó el 20 a todos. Y ahora realmente, Gabriel, de una forma muy hermosa, mi gordo, cuando yo no duermo en la noche, como a los niños chiquitos, me sube en el carro y me dice, vente, vamos a hacer vueltas. Y en lo que él está manejando, yo me pierdo dormida. Y así sea media hora, pero yo creo que eso calma a las fieras, pero sí, realmente cuando, sí le afecta a la familia en el trabajo, o sea, estás en una junta y tú estás pensando que estás dormida y bueno, quisieras ponerte unos palillos en los ojos, ¿verdad? Que nadie vea que tengo los ojos pelones, pero por dentro, como dice Karen, estoy dormida, completamente dormida y no funcionas igual. Pero te digo, ayuda mucho el entender que es un trastorno, que es algo que tú no puedes arreglar, que puedes hacer todo lo posible por manejarlo, pero es algo más poderoso que tú. Sí, sí, totalmente. Y ahorita nos mencionaste, Karen, que llegaste al punto de buscar ayuda. ¿Cómo te fue con esto, en esta búsqueda? Sí, así es. Antes de comentar lo de la ayuda, quisiera añadir algo más a lo que dijo Maca. Aparte de los temas familiares, también te afecta muchísimo en la concentración. Y entonces luego la gente te ve y te dice, es que es bien distraído. Y tú estás en que te lo crees o entre que dices, es que no he dormido bien. Entonces es algo complicado y hasta peligroso. Porque, por ejemplo, hace un tiempo estaba tomando unas clases para aprender a cocinar. Y estaba escuchando las indicaciones y todo. Y entonces estábamos haciendo una sopa, me acuerdo. Y escucho que vierto el caldo para justo que caiga en la olla y se oye un sonido fuerte. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué hice? Y ya apagué la estufa rápido. No, pues es que no le quité la tapa a la licuadora. ¿Pero por qué? Porque estaba súper mega cansada, porque no había dormido casi en esos días. Entonces, bueno, también es peligroso. Con Claro. relación a ahora sí lo que Este preguntabas, accidentes. Ujú, sí, exacto, accidentes. Con relación a lo que preguntabas, sí, busqué ayuda en una clínica de sueño y la dinámica fue así. La primera sesión que tuvimos, me asistió una psicóloga, platicábamos y todo, y me empezó a decir que, bueno, que cómo había sido mi niñez, ¿no? Me empezó a preguntar que si había vivido alguna situación difícil el último año, o los últimos años, y le dije, pues sí, tuvimos una pérdida en la familia, ok. Y me dijo que a qué creía que se debiera la falta de sueño, y le traté de explicar, bueno, las personas con discapacidad visual tenemos problemas para dormir muchas veces por esto y esto y esto. Pero, aunado a eso, me dijo, ¿sabes qué? Quisiera que te viera el psiquiatra. Imagínate, te dice el psiquiatra y tú, ok, ujú. Aquí está tu camisa de fuerza. exacto, ya no sabes qué hacer. Y bueno, me pasó. Volví a una segunda sesión con el psiquiatra. Ujú. El psiquiatra pues ya había escuchado de mi caso, ya tenía el reporte y todo. Igual seguimos con el tema de cómo manejo los vuelos y todo eso. Y me dijo, mira, te voy a recetar algo. Este fármaco puede ser que te genere algún efecto, que te sientas de pronto diferente, pero también te va a ayudar a tu estado de ánimo, me dijo. Entonces me quedé pensando, y dije, ok, bueno, me gustaría volverte a ver en una segunda consulta y pasó.
Terminamos la sesión y hablé con mi mamá y le dije, mira, me recetaron este medicamento. Bueno, pues ya vamos a buscar a internet sobre el medicamento y era un antidepresivo. Y dije, no, pero no tengo depresión. Le dije de broma, no, no, puedo tener todo, pero depresión creo que no, eso sí no lo tengo. Mm. Entonces dije, no, no me lo voy a tomar porque en primera, económicamente hablando, era muy caro ese medicamento, como 500 pesos mexicanos cada cajita. Y te la tenías que tomar y cada cajita te duraba como 15 días. Uy, Entonces dije, no, o sea, no. Y aparte, sabemos que los síntomas de la depresión, pues ya te llevan a que de pronto te aísles, de que no te quieras bañar, no quieras convivir con otras personas, vivir este tipo de situaciones. Y decía, no, es que solo me siento cansada. O sea, no creo que ni siquiera pueda tener distimia, que es un trastorno depresivo leve. Bueno, pero eso lo sabía por por lo que decías al momento de la presentación, porque había en algún momento de la vida he estudiado qué era la depresión y decía, no, es que eso no va conmigo. Y las personas que estaban alrededor pues tampoco lo notaban. Entonces dije, no, no creo que el tema psiquiatra no va a ser una solución para mí y por eso creo que es tan importante que demos a conocer estos temas, porque los médicos, los psicólogos, los psiquiatras deben conocer este tipo de situaciones. totalmente. Con lo que nos estás relatando de la experiencia que tú tuviste, pues ahí nos percatamos que no tienen ningún conocimiento sobre cómo se vive cuando la persona es ciega. Entonces, no sé si tu búsqueda después abarcó todavía a otras personas o ay no, pero qué importante es lo que mencionas, porque digo, tú tienes por tu profesión, tienes el conocimiento de qué es realmente una depresión, cuáles son los síntomas, pudiste detectar que tú no los tienes y finalmente todos los medicamentos psiquiátricos, pues sí son delicados y es un proceso de adaptación, de darle también al clavo, ¿no? O sea, a veces andan probando con diferentes medicamentos hasta que le atinan y luego que si la dosis, que si se sube, que se baja y luego el quitarlos, pues también tiene que ser de poquito en poquito. O sea, no es algo que, no son tomar chochitos. Entonces, No, es exacto, algo delicado. exacto. Son palabras mayores. Ujú. Karen, después todavía acudiste a otras personas, igual buscando respuestas, buscando ayuda. Sí, pues también me hice análisis de sangre, casi que era la de los análisis de sangre cada año, ¿no? A ver qué salía mal. Digo, es bueno que te los hagas, pero decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Ya en algún momento tuve la oportunidad de hacer un estudio más especializado en el área de temas endocrinológicos. Y en el caso particular, bueno, descubrimos que tenía una situación médica que de pronto también estaba influyendo en el tema del insomnio y del trastorno ciclo sueño-vigilia. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque una parte es el trastorno del ciclo circadiano por la discapacidad visual, pero también podrías tener este tipo de problemas por algún trastorno tiroideo, por ejemplo. Entonces ya no solamente es una situación, sino incluso ya tienen dos condiciones que te pueden estar alterando. Así que hay que estar bien atentos a eso si de pronto sospechas por tus síntomas, porque quizás aparte de el tema de que no puedes dormir, etcétera, se te cae el cabello o tienes alguna otra situación, sí es importante que busques esa atención integral, sí es importante que busques quizás algún estudio de sangre, de tiroides, que no solamente digas, ok, voy a tratar esto como un tema de ciclo sueño-vigilia, porque quizás hay otra situación que puedes atender. Claro. En el caso, tuve una condición, la estuvimos atendiendo y eso me niveló muchísimo también el tema del sueño. O sea, mejoró bastante. Aunque sé que tengo el trastorno sueño-vigilia, porque aunque ya estoy controlada del otro tema de mi condición, todavía me siento cansada. Aunque mis niveles estén bien, aunque todo lo demás esté bien. Entonces sé que por un lado
tengo esta condición de trastorno y por otro lado, hubieron otros temas que atendí. Importante es tener ese conocimiento, ¿no? Y saber en concreto con qué está lidiando uno para poder tomar las acciones ya pertinentes. Y tú, Macarena, en este caso, ¿cómo viviste tú la búsqueda de ayuda? Que gracias a Dios, yo doy gracias a Dios porque yo siempre he tenido muchas condiciones físicas, entonces siempre he tenido que trabajar con un grupo de médicos, con el nefrólogo, que yo le digo mi riñonólogo, el cardiólogo, mi doctor principal, el endocrinólogo. Entonces, gracias a Dios en este tiempo, mi doctora primaria, con mucha sabiduría, porque las personas de banda, como es un medicamento nuevo. Ellos, cuando tú les avisas que estás interesado en conocer más del medicamento, del tratamiento, entonces ellos, expertos, obviamente en Estados Unidos, ¿verdad? Enfermeros profesionales se ponen en contacto con tu médico. Esto te estoy hablando de hace 10 años, en cuestión para educar a los doctores porque igual no estaban enterados tanto de estas situaciones. Entonces, en conjunto con todo el equipo, valorar realmente lo quieres tomar considerando que puedes afectar tus riñones. No. Entonces, establecí prioridades, como dice Karen, o sea, es bien importante trabajar con un equipo médico que te apoye, tomar decisiones, ver evaluar si tú decides ir de una manera más natural. Entonces, eso es lo que yo he decidido, hacerlo de una manera más natural cuando tengo que, necesito esa ayudita en los días que no puedo dormir. Ujú. Ahora, para aquellas personas que nos escuchan y que están sospechando que a lo mejor puede ser que tienen este trastorno, ¿con qué tipo de especialista recomendarían ustedes que deben de comenzar? Ahora sí que en primer plano, ¿a quién deben de acudir? Me gustaría contestar a mí primero, Karen, si me permites. Yo creo que tiene que haber un capitán o un general en el equipo. Yo creo que ese primero approach, ese primer acercamiento debe de ser construir esa relación de confianza con tu médico familiar, porque ¿quién más te va a poder ayudar a encontrar una clínica del sueño? Alguien que es un médico que es especialista en eso. Entonces yo creo que para mí, en lo personal, mi sugerencia sería primero con tu médico familiar, ¿verdad? Como dicen, a quien le tengas más confianza, acercarte a él, platicarle, escuchar. ¿Saben qué escuché? A estas señoritas que dijeron esto, ¿verdad? Yo creo que yo lo tengo ya. A lo mejor sugeriría ir un paso más adelante antes de que vayan a su médico, lleven ese diario, hagan un análisis, cómo estoy durmiendo, cómo estoy preparada, qué está pasando en mí, ¿verdad? Porque si paras y le dices al doctor, te paras enfrente y le dices, ay, doctor, es que no duermo, pues te van a decir que es insomnia, ¿verdad? Pero si dices, yo ya escuché esto, he notado en este tiempo, me ha pasado cómo, de por dónde empezamos, qué hacemos, e integrar al médico familiar desde un principio para poder seguir moviendo las piezas en cuestión de un mejoramiento integral. En cuanto a este diario, se me hace muy valiosa esta sugerencia y me hace pensar, ¿hay algún tipo de tipo checklist de puntos en los que se debe de prestar atención? Sí, yo creo que sí. Puntos en los que les puedes hacer check, a ver si lo tienes o no lo tienes, es, número uno, me cuesta trabajo dormir aunque esté cansado. Si la respuesta es sí, creo que esa es una señal de alerta y de alarma para ti, porque la gente te dice, no, es que como no haces nada en el día, pero de pronto hiciste un montón de cosas. Y es que el cuerpo está cansado, pero el cerebro no se duerme. Y cuando tú le platicas eso a alguien, no te creen, o sea, como que no te logran entender. Entonces, ese creo que es un punto. Ahora, punto número dos, creo que también es muy importante. Si en el día, a pesar de que dormí bien, me siento muy cansada. Porque como dijo Macarena, tienes un desajuste en el reloj. Entonces,
como tu cerebro no está segregando la suficiente melatonina en la noche, pero sí la segrega en el día, para ti pueden ser las 12 del día, pero tu cuerpo piensa que son como las 3 de la mañana, ¿no? Entonces estás bien cansado a mediodía o bien cansado por la tarde. De esas veces que tienes picos de sueño que dices, "Oh, ya me duermo". Si te pasa, creo que sí es indicador de que tienes alguna situación con este trastorno ciclo sueño vigilia. Otra cosa que me gustaría comentar también, que es muy importante, que a mí me ha ayudado mucho, ahorita ya ven que están muy populares los Apple Watch, los relojes de Apple, donde no sé si se han fijado que tienen una función que te dice la calidad de tu sueño. Hay las 4 etapas del sueño, bueno, que es el estar despierto, el sueño ligero, el sueño profundo y el REM, que es Rapid Eye Movement. Y cada una de esas etapas son varias durante la noche, son muy importantes también para que uno pueda detectar, ¿verdad? Ya saben que se recomienda para los bebecitos que duermen 14, 16 horas, para los bebés, o sea, todos, ¿verdad? Según nuestra edad, la recomendación de las horas de sueño es importante, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, un 20% de tu sueño debe de ser el REM y otro 20% debe de ser el deep. Y el 60% es el sueño que es el core o el sueño, ¿verdad? Entonces, en el REM, que es el Rapid Eye Movement, muy interesante porque este sueño es cuando tu cerebro, tu cabeza, ¿verdad? Lo que es tu creatividad, lo que es la memoria, el enfoque, es cuando se regeneran esas células. En el sueño profundo son cuando las células de tu cuerpo físico, lo que te regenera, te hace que te sientas mejor y eso, como cuando te dicen, tienes gripa, duérmete, tienes esto, duérmete, descansa. Entonces, es importante que podamos entender la calidad del sueño que estamos teniendo. Por ejemplo, yo batallo mucho, lo veo en mi reloj, en donde me dice que mi sueño, el sueño ligero es más grande, es más o menos por decir, un 70%, ¿verdad? Mi sueño de lo que es el REM, de la creatividad, de la memoria, ¿ok? Es también más profundo, pero mi sueño, el deep, el profundo, ¿verdad? Que debe de ser un 20%, el mío no llega ni al 10%. Entonces ahí es las condiciones físicas para mí, que mi cuerpo no está generando ese sueño para que físicamente las células de restauración se estén generando. Entonces, yo creo que también es bien importante eso. Para mí ha sido de gran impacto y digo, "Ay, ¿cómo puedo tener un sueño más profundo, más largo?" No lo he logrado, no lo he logrado, pero yo creo que si yo pudiera enfocarme un poquito más en eso, entonces mi cuerpo, dentro de mis otros problemas físicos, se pudiera regenerar más rápido y mejor. Entonces sí es importante que cuando tengan tiempo los que nos están escuchando podamos poner atención un poquito a lo que es también las etapas del sueño y la importancia de cada uno dependiendo de cuál es nuestra necesidad. Cuando yo lo leí, lo escuché, dije, wow, por eso me siento así de mis piernas, de la circulación, de esto y lo otro, porque mi cuerpo, mi sueño no está llegando a esa profundidad de que mis células se puedan regenerar. Qué gran apoyo es ese registro, ¿no? Que Sí, ofrecen hoy en día los relojes inteligentes. sí, 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 porque ahí nos damos cuenta de muchas cosas que si no, pues pasaríamos por alto. sí, Sí, y esto me lleva ya ahorita, esto ya es como algo ya más práctico, más concreto para abordar la cuestión de todo este trastorno del sueño. Y ahora quisiera ya empezar con consejos prácticos, con hábitos recomendables, con todas estas pautas que les pueden servir a las personas para mejorar su sueño y a lo mejor recuperarse de este trastorno, independientemente de que busquen apoyo profesional. Pero pues todo esto ayuda y
es lo que nos toca luego hacer por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, me encantaría, Karen, comenzar contigo. Si nos puedes aportar qué es lo que te ha servido a ti, qué has hecho, qué has realizado, que tiene resultados y que le puedes recomendar a los que nos escuchan y ven. Bueno, creo que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer. Haz todo lo que tú puedas hacer por ti mismo. Lo que no puedas hacer, bueno, ya vas a buscar la ayuda. Pero algo que aprendí ahora que fue lo de la consulta con la psicóloga y que me ayudaba con las pautas de la higiene del sueño es no te acuestes en el día. Ay, pero es que a mí me encanta escuchar mis podcasts y libros en mi camita. No te acuestes. Porque cuando tienes una situación para dormir, esto es muy complicado, porque te vas a dormir en el día y en la noche ya no vas a dormir. O tu cerebro va a asociar cama con alguna otra actividad que no sea dormir. Entonces ella me decía, solamente vete a la cama cuando sea hora de dormir para que tu cama, tu cerebro asocie cama, dormir. Ok, entonces ese sí fue como un cambio de chip para mí. Otra cosa que es importante es que decía, no tomes líquidos 3 horas antes de acostarte, porque también a veces pasa, ¿no? Que nos tomamos el tecito, eso también nos hace que nos quedemos despiertos más tiempo. Evitar la cafeína, evitar la teína, incluso. ¿Por qué? Porque te genera problemas para dormir. Esos son algunos puntos. Ahorita Maquita nos platica más y regresamos con otros. Tener un horario, realmente esforzarnos por tener un horario en cuestión de levantarnos, en cuestión de dormirnos, en cuestión de nuestros alimentos, en cuestión del ejercicio. Es bien, bien importante la actividad física y no hacerla tan pegada al anochecer, darnos como unas 2, 3 horas antes de dormir, porque entonces esa actividad física nos puede ahora decir que poner más alerta, ¿verdad? Que terminar de descansar. Ahora, otra cosa importante es cómo está tu cuarto, ¿verdad? Que sea un lugar limpio, que tengas almohadas cómodas, que tu colchón esté cómodo, que tengas un espacio que es tu lugar para descansar, que te pongas pijama, si necesitas refrescarte, si vives en un lugar caloroso, bañarte, si vives en un lugar frío, arroparte los pies, y sabes, ay, me da un frío en los pies. Tápate tus patitas, calientito, duérmete, que la familia sepa, que respeten. Muchos de nosotros tenemos compañeros en el mismo cuarto, que respeten tus horarios, no conectarte a los aparatos electrónicos. Estamos ya dormidos y oye, ¡prip! La alarma y bueno, a ver quién escribió, quién puso en el WhatsApp, quién posteó en el Facebook. Es importante respetar nuestro sueño. Evitar alimentos, como decía Karen, por ejemplo, las salsas, el chile. Si tú sabes que sufres de gastritis, de colitis, de cosas así, evitar esas cosas, evitar cenar con mucha grasa, cenar temprano, evitar chocolate antes de dormir, como decía Karen, el café. O sea, hay muchas cosas y, por ejemplo, cosas que sí puedes hacer también, las almendras, las nueces son muy ricas, para producir melatonina. Las uvas, el kiwi, las cerezas, son cositas que de poquito a poquito cambiando hábitos, ¿verdad? Vamos cambiando vida. Fíjate que ahorita Así que es. mencionaste lo del lugar donde dormimos, creo que hoy en día es muy frecuente cuando se hace home office, por ejemplo, y hay gente que ahora sí que estudia, trabaja y todo lo hace desde la cama. Sí. Entonces, yo creo que aquí es bien importante eso, ¿no? Respetar que la habitación donde dormimos pues se use únicamente para dormir, porque me imagino que para el cerebro también es importante, ¿no? Separar los espacios en los que se Así realizan es. las diferentes actividades. Y si me permites agregar algo bien importante, ahora están muy de moda entre la comunidad ciega
esas lámparas de luz, hay que darnos bañitos de luz. Si tienes la oportunidad de salir a estar en el sol, aunque tú no lo veas, pero el que tu cuerpo perciba el sol te va a ayudar el salir a caminar, el tomar aire libre. Realmente esas cosas sí hacen la diferencia. Aunque tú no veas el sol, aunque tú no lo sientas, que digas, me da miedo, no tengo la capacidad de movilidad, ok, salte afuera de tu casa, pon una silla y ponte a leer un podcast, a escuchar un podcast. Pero sí es importante esa luz que nos dé, natural, obviamente, y si no, siéntate enseguida de una lámpara. O sea, esa luz, que nuestro cuerpo perciba la luz, es bien, bien importante para que nosotros podamos sincronizar nuestro ciclo circadiano. Sí, Eh, así es. Y si en algún momento de verdad dices, no, es que yo ya hice todos los ajustes que pude, ya no me estoy desvelando en el WhatsApp, ya estoy saliendo a tomar el sol, estoy haciendo muchas cosas para cambiar mi vida, pero todavía me pasa, sí te sugerimos, como decía Macarena, que busques el apoyo de un profesional de la salud. Hay muchos compañeros ciegos que se han ayudado con melatonina, Sí, pero no te la autorrecetes, porque la melatonina se administra dependiendo de tu peso, dependiendo de tu altura. O sea, no es como de, ay, voy a la farmacia y como a mi amiga le funcionó tal cápsula de melatonina, pues me la como, ¿no? O como a ella le funcionó tal gomita, pues me la como. No, se trata de que sea conforme a tu necesidad, o sea, que todo sea controlado, porque si no, la melatonina te puede generar efectos secundarios, te puede generar mucha somnolencia en el día, te puede generar mareos, así que en lugar de ayudarte, puede ser un factor que te afecte a tu vida cotidiana. así es, así es. Gracias. Y sabes también que en la melatonina, en los estudios que se han hecho, es importante el timing, a qué horas te la tomas, dependiendo, como dice Karen, de las características de la persona física, pero también de actividad. Entonces, el timing de a qué horas y cuánta melatonina te tomas para poder ajustar tu ciclo es bien importante y tiene que estar acompañada por el médico. No es nada más de que, ay, aquí en la farmacia la vi, en la cajita me dijeron y está bien barata, me la tomo. No, hay que tener mucho cuidado. Y yo les recomiendo, si tú consideras que estás pasando por esto, empieza a hacer tu diario. Empieza a escribir, ok, ¿cuánto tiempo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? Entonces, eso es bien importante, que conozcas tu cuerpo, que conozcas tu metabolismo, porque cada uno de nosotros es diferente. La experiencia que yo he vivido con este síndrome es completamente diferente a lo que Karen ha vivido. Entonces, a mí, yo empecé como adulto, ya en el quinto piso, y Karen empezó de niña. Entonces, realmente conócete tú, y ten cuidado de ti, y trata de platicar con tu familia. Yo creo que eso es importante, que la familia, el apoyo que tenemos en casa, entiendan qué es lo que estamos haciendo, que no es una chiflazón, que no es una onda que oí, no, o sea, que realmente entiendan que es un problema biológico de cumplir tiempos, de evitar cosas, de hacer cosas diferentes y de llevar un diario de actividad para que puedas entonces ver cuál es el patrón y cómo ayudar en tu ciclo, en tu problema personal. Sí, ser muy intencionales. También hay compañeros que han tomado magnesio, por ejemplo, y lo recomiendan mucho. Sin embargo, volvemos al punto. No se trata de que tú digas, ah, me voy a tomar esto y me voy a tomar el otro. Siempre que quieras meter algo a tu cuerpo, consúltalo con tu médico, porque te puede ayudar, ok, sí te duermes, pero te puedes ajustar a otra cosa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto, porque al final es tu salud y tú eres el único responsable de ella. Así es. Sí, totalmente. Ahorita también mencionaron el evitar ciertas acciones y ahí pues pienso también en todo lo que son las pantallas. Que, ok, las personas ciegas no ven las pantallas, pero finalmente están esos estímulos, ¿no? Por ejemplo, personas que a lo mejor ven televisión hasta altas horas de la noche, por ejemplo, y a lo mejor cosas de mucha acción
repente ruidos fuertes, de sonidos así estrepitosos, o sea, todo eso también altera el sí estar todavía con mensajes en el celular hasta justo la hora que ya uno se vaya a acostar. Creo que también todo este tipo de estímulos, no sé qué recomienden, cuántas horas antes de irnos a dormir debemos de desconectarnos de todo lo que son aparatos de tecnología para poder descansar de eso. No sé qué opinan ustedes al respecto. Lo que yo he leído y he estudiado es que entre 3 y 1 hora antes de dormir tratemos de evitar esas cosas y en cambio, por ejemplo, ya muchos tenemos el Google Home, la otra amiguita que no puedo decir su nombre porque me va a contestar, este, el poner música, perdón, no música, el que llaman ahora el pink noise. Ajá, que te ayuda, que dices, bueno, quiero escuchar esto por 15 minutos o escuchar las olas del mar o algo que traiga calma a tu corazón, ¿verdad? Eso, una oración, tener un tiempo de oración, un tiempo de agradecimiento, de contar, ahora sí como dicen, contar borreguitas, ¿verdad? A mí eso me funciona mucho. Realmente eso me ha ayudado mucho y de repente cuando veo mi reloj en la mañana y me dice tiempo despierta 3 minutos. ¡Guau! ¡Qué padre! Solamente 3 minutos me tardé en dormir y a veces dice 1 hora 15. Y ahora dice tiempo que dormiste 1 hora 15. Entonces tenemos que estar conscientes que tenemos que aprender a vivir con eso y buscar lo que le funcione a cada quien, lo que a ti te, porque hay cosas que le estimulan a uno o hay cosas que le estimulan al otro o que le traen paz a uno o paz a los otros. Entonces es esa exploración de cómo te sientes tú y qué funciona para ti. Cada persona individualmente tenemos esa responsabilidad de conocernos mejor. Claro, y entre Y esas igual y también intentar con meditaciones guiadas. Hay unas muy lindas para dormir. sí, exacto, es la relajación autógena donde de pronto tú mismo vas tomando tus tiempos de respiración. Vas respirando profundo, puedes contar 4 segundos, sostienes 4 segundos, exhalas en 4 segundos, con la conciencia de lo que estás haciendo. Incluso también hay técnicas que consisten en apretar los músculos, por ejemplo, cierras tus puños fuerte, 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 fuerte y después los abres para que puedas tener este sentir de tensión, relajación. Y así vayas trabajando este tipo de meditaciones o este tipo de movimientos en tu cuerpo. También otra cosa importante es que nos ayudemos a nosotros mismos. Es como cuando de pronto tú tienes una situación con el peso y dices, no, es que yo sé que tengo problemas con el peso, estoy muy pasado de peso, tengo muchos kilos arriba, pero me como mi hamburguesa y me tomo la coca. Y tú dices, oye, pero eso te hace daño. Entonces, dentro del tema del sueño, es importante saber, si a mí me hace daño esto, aunque me guste, aunque me entretenga, decir, no, basta, porque yo sé que voy a hacerme daño a mí mismo. Y también hablar, hablar, hablar. Claro, Si claro. hay alguna situación que estás pasando en tus emociones, decía Macarena, ora, si tú tienes esta maravillosa costumbre en tu vida, ora, pero también si tú puedes, busca apoyo de algún profesionista de la salud Sí, si tú lo requieres así, porque a veces nos quedamos callados, a veces lo que pasa es que pasa el tiempo y nuestras emociones se van acumulando, 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 hasta hasta que que llega un punto explotamos. que explota. Exacto. O sea, no esperar hasta que el problema sea ya insufrible. Sí, si vives algún duelo, por ejemplo, buscar el acompañamiento de algún tanatólogo, de algún psicólogo, lo que tú requieras. Porque sí, también, es que, ¿qué podemos decir? Todo está conectado, todo está conectado. No podemos separar nuestra mente de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Todos somos seres integrales y hay que atender las necesidades de lo que somos. Yes. Realmente. Y ya para ir cerrando, ya con esto tan bonito, ahorita somos seres integrales. ¿Qué
no, le podrían dejar como mensaje de cierre a nuestro auditorio. Macarena, ¿qué nos quisieras dar así como de último mensaje? Gracias, gracias. Pues primeramente darte las gracias a ti, Angélica, por la oportunidad. Y si uno escuchó este mensaje y le gustó, gracias a Dios, la verdad. Y mi recomendación, mi mensaje que quisiera que guardaran en su corazón, reiterando lo que comentaba Karen, hablen, no se queden callados, platiquen de esto, si creen, si posiblemente, si parece ser. Muchas personas han vivido con esta carga del insomnio durante años, 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 y yo sé, hemos sido muy criticados por eso, pues se nos critica de flojos, de que somos desordenados. No es así, es algo más allá y es darle la visibilidad a esta condición. Mientras más hablemos de esto, menos personas van a sufrirlo y van a pagar las consecuencias. Entonces, chicos, la invitación es a expresar lo que les está pasando si creen que tienen este síndrome del sueño vigilia, y adelante, busquen ayuda y busquen apoyo. Gracias, Macarena. Karen, Bueno, vuelvo a decir lo que dije al principio, no eres tú, es el trastorno de sueño vigilia. Sí, como en las relaciones dicen, no eres tú, soy yo, pues así ahora. No creas que tú eres el problema, realmente. La situación no tiene que ver contigo, siéntete entendido. A veces pensamos que somos las únicas personas en el mundo que vivimos una situación, pero hay miles que pasan por lo mismo. Así que esperamos que esto que hemos hablado sea una luz de esperanza para ti. Nosotras hemos salido adelante aún con esta situación. Eso no significa que ya estemos libres y totalmente sin noches de vela, pero ya lo vivimos de otra forma. Ya buscamos aprovechar el tiempo, porque eso es algo que también me decía la psicóloga. Si tú no puedes dormir, no te quedes en la cama. Levántate, siéntate, escucha música o lee, como decía Macarena, un podcast, pero no te quedes ahí acostada porque te vas a desesperar. Y no estés checando la hora cada rato porque te vas a desesperar. Entonces, levántate y ya después regresas. Así que cuando veamos estas noches de insomnio, entendamos que es parte de muchas veces de la situación. Y se dice, hay un libro que dice que mientras menos duermes, menos larga puede ser tu vida. Eso se escucha muy desalentador, pero con esto que estamos aprendiendo, podemos cambiar nuestro ciclo de sueño y podemos aprovechar la vida. Todos los que estamos escuchando, los que estamos compartiendo, estamos vivos, gracias a Dios, porque hay propósitos grandes para nuestras vidas. No permitamos que la falta de sueño, que este tipo de situaciones frenen estos propósitos. Busquemos la forma de hacer frente a ellos, de aprender a vivir con ellos y de vivir esta vida que hay que vivir y que hay que disfrutar. wow, pues muchísimas gracias a ambas por todo lo que han compartido. Siempre he considerado que la información es la clave para poder salir adelante y para mejorar nuestras vidas. Y sin duda todo lo que ustedes hoy han comentado y compartido es sumamente valioso para las personas que nos escuchan, no solo las personas ciegas, sino también para la familia y para los profesionales de salud, que esperemos que este mensaje llegue a muchos de ellos. Entonces, aquí hay muchas pautas, muchos consejos también para hacer, para llevar a cabo. Ahora sí que ustedes lo han vivido en carne propia, ustedes lo han experimentado, ustedes han visto qué funciona, qué no funciona. Entonces, todo esto es oro molido para aquellas personas que están padeciendo de este trastorno. Entonces, bueno, pues les doy las gracias porque lo que han hecho es darle un regalo de vida a muchas personas y que llegue a más todavía. Entonces, muchísimas gracias a ambas y gracias a ti que nos escuchaste hasta acá. Y recuerda, comparte, por favor. Esto fue Mirando Más Allá. Sigue acompañándonos a mirar más allá de los límites de la discapacidad visual para juntos crear un mundo mejor. Escríbenos al correo podcastmirandomasallá@gmail.com.
Gracias por escucharnos y nos encontraremos en la próxima emisión.